Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos de regreso en Encuentro Regional. El tema de esta noche, la realidad de los campamentos en Antofagasta. Y antes de la pausa, conversábamos, ¿cierto?, de esta composición que ahora tienen los campamentos, donde también el ciudadano extranjero ha llegado y un poco las pugnas o no que pueden generarse al interior de estos lugares. Estábamos con Víctor, justamente Víctor es el ciudadano extranjero y también el chileno el que ha estado un poco a veces en esta pugna, o más bien esa integración realmente es una realidad en el trabajo que ustedes han podido realizar. ¿Cuál es la situación actual respecto del ciudadano extranjero también en campamentos? Sí, efectivamente, por lo que hemos podido advertir y algunos datos que vamos a poder después compartir en la medida en que tengamos los resultados finales de la encuesta que aplicamos hace poquito en los campamentos. Efectivamente, aquellos asentamientos que empiezan a generarse entre el 2014 y la fecha, hay una gran cantidad de población migrante que está presente en los campamentos, ¿ya? Pero esto es un hecho que ha estado presente siempre, ¿ya? Aquí tanto Paula, que es una dirigente de muchos años en los campamentos, como el Techo, que ha venido trabajando, por las características de nuestra región, es un lugar donde los campamentos siempre ha habido un factor de migración. Lo que ha ocurrido es que las oleadas de migración también se reflejan en los campamentos, ¿ya? O sea, lo que quiero decir es que en el fondo lo que se refleja en la ciudad no excluye lo que pasa en los campamentos, más bien guarda relación. O sea, cuando hablamos de violencia y migración, que pueden ser fenómenos que también Antofagasta se ha puesto para mucho más violenta. O sea, ¿es lo que puede ocurrir al interior de los campamentos también? Claro, mira, ahora de todas maneras ahí siempre es bueno poder revisar antecedentes que nos permitan poner en el contexto esto, porque muchas veces lo que nos ocurre es que se nos activan ciertos dispositivos de discriminación que tenemos instalados, ciertos prejuicios que tenemos instalados y transformamos en realidad algo que no necesariamente lo es. Hay un riesgo entre asociar la violencia con la migración, ¿ya? Antofagasta es una ciudad que se ha construido con migrantes y no necesariamente eso ha estado asociado a la violencia. Antofagasta no es una ciudad violenta por definición, ¿ya? Entonces es importante tener esos resguardos, ¿ya? Sin prejuicio de la opinión legítima que pueden tener otras personas, pero lo importante es poder conversarlo sobre la base de antecedentes. Lo que te decía es que efectivamente los campamentos, nosotros tuvimos en algún momento, los campamentos por ejemplo que ha trabajado el Techo, que ha venido trabajando el Servio desde el catastro del año 2012, con componente de migración de personas, ¿no es cierto?, que emigraban de Bolivia, de Perú, ¿ya? Lo que ha ocurrido desde el 2014 a la fecha es que empiezan a incorporarse otras nacionalidades, porque la migración ha cambiado. Entonces, por ejemplo, colombianos, ecuatorianos, paraguayos, dominicanos, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, marca ciertas características en los campamentos, ¿ya? Que se encuentran en una situación, ¿no es cierto?, de una ciudad con mucha demanda, el costo de los arriendos, una serie de factores, ¿ya?, que han llevado, ¿no es cierto?, a esta situación. Y ahí siempre es importante, y es lo que también el plan de superación de campamentos contempla, tiene una variable que atraviesa todo el plan, que es la interculturalidad. Porque no es un campamento de la zona sur, donde probablemente el componente de migración es menor. Entonces requiere que lo abordemos acá. Y que lo abordemos de una manera compartida, con las organizaciones no gubernamentales, con las autoridades, con los dirigentes de los campamentos, porque es riesgoso, eso, perdona para terminar, es riesgoso poner esto como un elemento de confrontación entre los chilenos y los extranjeros, porque perdemos el foco de la conversación, ¿ya? Hay una situación de déficit habitacional en la región, que vamos a compartir. El gobierno está haciendo una serie de acciones. Hace poquito, el viernes, se firmó un convenio entre la ministra de Vivienda y el intendente, con un horizonte de 6.000 viviendas en una cantidad de años, ¿ya? Ese es un elemento. Otro que es el desarrollo económico de la ciudad, lo atractivo que hace venir a esta ciudad, como lo ha sido durante varios decenios, ¿ya? Entonces hay distintos elementos que llevan a esta situación y lo importante es poder abordarlo de una manera que busque reducir los elementos de conflictividad y busque integrar estas visiones y culturas diferentes, que es un ejercicio que implica un esfuerzo de todos. Ahora, Víctor, tú das en un punto, claro, es cierto, hablábamos de la composición, que tal vez sea uno de los fenómenos, pero no el más relevante, que tiene que ver con el número que hoy tenemos, cierto, de campamentos, más allá de lo que podamos tener en su interior. Sin embargo, aquí hay un punto también de inflexión, cuando el ciudadano común o la prensa también ve que, por ejemplo, el gobierno o instituciones como Techo Chile u otras de superación de la pobreza, incluso que han estado, no concuerdan en definitiva en las cifras. Nosotros nunca sabe finalmente cuántos campamentos hay en Antofagasta. Los dirigentes pueden decir tenemos 40, el Servio tendrá otro catastro, el gobierno dirá a veces otra cosa. Si necesitamos, ¿cierto?, resolver un problema, no es lo primero para fijar esa política pública, tener claridad en definitiva de qué estamos hablando, de
cómo dimensionamos ese problema, es decir, cuántos tenemos, y la conformación incluso del ciudadano extranjero también es necesario. ¿Cuántos son? Porque además requieren otro tipo también de accesos, otro tipo de resguardos, incluso, ¿cierto?, en educación, en salud, etcétera, y otras cosas que también van asociadas a sus derechos y garantías también. Entonces, el número también a veces es importante. ¿Cómo logramos finalmente ese catastro o que las instituciones que trabajan con ello conversen realmente sobre la misma base? Bien, mira, eso, bueno, es bien importante plantearlo porque déjame decir primero que este plan de superación de campamentos es una iniciativa que surge a partir del intendente y del gobierno regional con el objeto de abordar una situación que es la que estamos señalando, una gran cantidad de personas, un crecimiento explosivo de los campamentos a partir del año 2014, ¿ya? Y que es multicausal y por lo tanto requiere distinto tipo de respuesta. No solo la respuesta desde el punto de vista de una solución definitiva, que como bien señalaba Paula, tiene un horizonte de tiempo, ¿ya? Sino que requiere distinto tipo de acciones, ¿ya? En ese sentido, cuando se empieza a elaborar este trabajo de plan, ¿ya?, que lo estamos haciendo con muchos organismos, ¿ya?, el Serviu, la Seremia de Vivienda, Bienes Nacionales, Obras Públicas, Desarrollo Social, la Gobernación, incluyendo ahora hace poquito la participación activa del FOSID, todos ellos, más otros sectores del gobierno, están trabajando en este plan. Y un elemento es determinar el número de campamentos, ¿ya? Nosotros llegamos a un número de 35 campamentos, ¿ya?, que tienen aproximadamente 3.000 familias, ¿ya? Y para, ¿no es cierto?, precisar esa información, aplicamos una encuesta entre el 7 y el 11 de julio, en que salieron cerca de 200 funcionarios públicos de distintas reparticiones a encuestar gran parte de los campamentos de la ciudad, ¿ya? Ahora, aquí es importante que viene lo siguiente. Los campamentos, y esto lo saben las dirigentes aquí presentes, y el techo, por cierto, un campamento puede tener un comité. Y esa es la personalidad jurídica, y ahí tú tienes los dirigentes, pero a veces tú encuentras en un campamento 2 comités, o hasta 3. ¿Y eso se contabiliza como 2 campamentos o en definitiva es uno? Algunos lo contabilizan como 2 campamentos, pero la definición de campamento es que son 8 o más familias que se encuentran ocupando irregularmente un terreno, que carecen a lo menos de uno de los servicios básicos y que las viviendas están agrupadas de manera contigua. Entonces, hay sectores como por ejemplo el donde vive Jacqueline, que es un sector grande, ¿ya?, arriba de la Feria de las Públicas, que nosotros lo consideramos un macrocampamento. Es el campamento más grande que hay en la ciudad de Antofagasta. Y es un macrocampamento, porque cumple esta definición, pero dentro de él hay una serie de comités, que si tú los cuentas como comités, podrías llegar a decir, solo en ese sector hay 15 campamentos, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente nosotros hemos hecho un esfuerzo de socializar esta información con las ONG. Hemos tenido reuniones en el proceso de elaboración de este plan, ni siquiera cuando estaba definido. Hemos tenido reuniones con cerca de 10 organizaciones no gubernamentales. Nos juntamos con la municipalidad, nos juntamos, por cierto, con las dirigentes, con quienes suscribimos una declaración de trabajo conjunto. Nos juntamos con todos los párrocos de la ciudad de Antofagasta. Fuimos a hablar con todos los pastores de las iglesias evangélicas, ¿ya?, con actores políticos, con otros actores sociales. Y en todas esas presentaciones, nosotros les señalábamos, hemos determinado este número de campamentos con este número de familias. Y efectivamente lo que queremos, una vez teniendo los resultados de la encuesta, es poner a disposición esta información de manera que hablemos sobre lo mismo, ¿ya? Porque eso nos permite entonces dimensionar bien el fenómeno y poder articular las acciones, porque tenemos la Comisión Carolina para determinar que este es un esfuerzo de marca mayor, ¿ya? Y por cierto el gobierno regional está ejerciendo un liderazgo en concurso con otros actores, pero requiere tener una base social suficiente en que los actores se pongan de acuerdo en términos objetivos comunes. Y por eso hemos constituido una mesa de trabajo que está integrada por las 2 dirigentes aquí presentes, por 2 organizaciones de la sociedad civil como el Techo, por el director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Antofagasta, que es un actor muy importante en este esfuerzo, ¿ya?, por el presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Regional, y por actores gubernamentales, Serviu, Vivienda, etcétera. Andrea, un poco complementando, parte de lo que el texto también ve, o en esta cifra, que uno tiene que ponerse de acuerdo en definitiva para poder trazar una política, primero hay que tener en cuenta con lo que se va a trabajar. ¿Comparten ustedes esta nueva visión que también tienen? ¿Cómo ven esta proyección de que exista, por ejemplo, el encargado de campamentos, cosa que antes tal vez no veíamos en Antofagasta? Claro. Yo creo que eso refleja súper bien la realidad de los campamentos, lo dinámica y compleja que es. O sea, que ya una región sea capaz de tener una parte del gobierno dedicada exclusivamente a campamentos es porque estamos hablando quizás de un problema mucho mayor de lo que pareciera.
Concuerdo con Víctor cuando habla de que hay más de un comité en un campamento y eso puede ser un poco engorroso a la hora de generar una cifra exacta. Nosotros, por nuestra parte, también tuvimos una encuesta que fue el 15 de mayo, fue la primera encuesta de campamento. Pero básicamente esa encuesta estuvo enfocada en los campamentos en los que ya trabajamos. Nosotros hoy en día trabajamos con 9 mesas de trabajo activas en 9 campamentos. Básicamente acorde a lo que nosotros somos capaces de cumplir con los campamentos en la medida de la cantidad de profesionales que tengamos y la cantidad de voluntarios que tengamos. Recordemos que somos una fundación sin fines de lucro, que nuestro motor base son claramente los voluntarios. Pero sí valoramos mucho estas instancias de diálogo que se han generado con otras entidades. Claramente cuando trabajamos en conjunto podemos lograr de alguna otra forma que nuestros objetivos se cumplan de una forma más rápida en vez que trabajar por separado. Todos estamos conscientes que hay un déficit habitacional importante, que están creciendo los campamentos. ¿Cómo hacemos coincidir de alguna otra forma nuestras visiones? Que es súper bueno que sean visiones súper similares en el fondo. Y ya hemos generado, ya el hecho de que podamos de alguna otra forma incidir en políticas públicas para nosotros es un gran avance. Nosotros queremos políticas públicas que no solo aspiren a superar la pobreza, sino que también la desigualdad. Y creo que de alguna otra forma lo estamos logrando en este trabajo en conjunto con muchas entidades. Ahora, Paula, de alguna manera tú tienes cierto un recorrido hacia atrás en Antofagasta de cómo han ido estos campamentos un poco asentándose, surgiendo en Antofagasta. ¿Ves con una visión más positiva lo que puede estar ocurriendo hoy día en la ciudad en pro de solucionar estas problemáticas? Y te lo pregunto también porque es primera vez que tuvimos marchas de dirigentes de campamentos. Hubo gente que valoró de manera muy positiva el que también, cierto, siendo actores de la sociedad, tomaran una bandera de lucha y pusieran los puntos sobre la mesa también esperando una reacción por parte de las autoridades que tienen que ver con la solución en definitiva del problema. Bueno, el trabajo que está haciendo con nosotros en este rato el gobierno regional, como lo decías, que nunca antes se había visto, para nosotros es demasiado valorable porque estamos trabajando en este plan de superación de campamentos en el cual ellos a nosotros nos incitan a que nosotros podamos alzar la voz, pedir lo que nosotros en realidad lo estamos necesitando. Y es cierto, pues esta marcha de dirigentes también ellos alzaron la voz que, bueno, lo ideal para nosotros es no todavía hacer marchas ni nada de eso, porque como estamos en conversaciones en buena, se puede decir. ¿Pero se logra la conversación gracias a esa marcha, crees tú, justamente, o venía un poco de antes este trabajo? No, la verdad es que la marcha fue hace poco, pero nosotros el trabajo que ya hemos tenido ya desde el año pasado, nosotros ya llevábamos mucho, o sea, ya llevamos nosotros como agrupación 1 año y medio en esto, que bueno, el diálogo por lo menos lo hemos tenido y nos ha facilitado bastante, Víctor, esta obra. Porque incluso se decía muchas veces que parte de los dirigentes que también estuvieron marchando no eran tan representativos de los campamentos que hay en Antofagasta. Y un poco tomando lo que Víctor y Andrea también decían, hay muchos comités, hay muchas realidades, hay muchas exigencias y necesidades diversas. ¿Cuesta ponerse de acuerdo, Paula, al interior de un campamento para poder, en definitiva, tomar la mejor opción de un comité y salir definitivamente con una vivienda social? Nosotros invitamos a estas tomas de terreno porque todavía ellos no están asentados como campamento en sí, para que trabajaran con nosotros, pero ellos la decisión que tomaron fue no trabajar con nosotros. Ellos tienen otra mentalidad en este rato, que nosotros no compartimos. ¿Ustedes creen más en la organización y que es posible trabajar y sentarse en una mesa de diálogo y no por la fuerza? ¿Sería así? Sí, nosotros hasta el minuto nos ha ido bastante bien con los diálogos y queremos seguir así. O sea, hemos encontrado muchas más respuestas de esta manera que protestando. ¿Cómo lo ves tú, Jacqueline? ¿Es necesario también la movilización, el poner esta voz, o es mejor ir a trabajar siempre de la manera en que a lo mejor lo han venido haciendo otros campamentos? No, de la mejor manera como lo estamos haciendo nosotros y nos está dando muchos resultados. Y para nosotros es mejor trabajar así con las autoridades y agradecerles la oportunidad que nos han dado a nosotros para entrar en una mesa de diálogos con ellos y encontrar una solución dable de esta mejor manera. Ahora, ¿cómo se maneja, cierto, ese tiempo? Con mucha paciencia, claramente, ¿cierto? Porque cuando viene una ministra a una región y dice efectivamente que se firma un convenio y entrega una cifra en el macro que vamos a tener, ¿cierto?, esta cantidad de viviendas construidas de aquí a que termine la administración y una cantidad de viviendas en este mismo año. La cifra respecto de la necesidad y lo que la autoridad va a lograr cubrir dista mucho, ¿cierto?, de la realidad. Víctor, hoy día se dice son 6.000 viviendas las que se va a lograr construir tal vez, ¿cierto?, de aquí al final del periodo.
pero la cantidad de viviendas que necesita Antofagasta sociales son casi 21.000, se decía la otra vez. Algunos ven esa cifra y volvemos, ¿cierto?, a la diferencia de cifras cuando otros dicen son casi 13.000. ¿Cuál es el catastro que ustedes en realidad tienen de ese déficit habitacional y un poco también de la promesa que se ha hecho por parte de la autoridad? Sí. Bueno, hay varios temas, ¿eh? También el tema de las cifras es importante precisarlo, porque cuando se habla de 20.000, 21.000, nosotros son datos que se toman sobre la base de la encuesta CACEN del 2013, pero que incluye no solo a los grupos vulnerables, sino que también incluye el déficit habitacional de los grupos emergentes y clase media. ¿Ya? Entonces, ese es un primer dato importante, ¿ya? Porque eso significa que hay una cantidad menor, ¿ya? O sea, no esa cifra global, que más bien está vinculada con grupos vulnerables, que son aquellos que uno podría asociar a las familias que están en campamento, ¿ya? Entonces, eso como una primera cosa. Ahora, hay otro grupo, o hay otro público, podríamos decir, que es la demanda organizada, que son aquellos que ya están gestionando con el Servio en distintas etapas, ¿ya?, su camino a una solución habitacional definitiva, ¿ya? Actualmente el Servio se hizo un encuentro hace unas 3 semanas atrás, en que lo encabezó el intendente Valentín Volta, estuvo la directora del Servio, Isabel de la Vega, y el Seremi Vivienda, Mauricio Zamorano, donde se informó, ¿no es cierto?, a estos 109 comités, cómo va a ser la lista de espera, o cómo van a ir las familias avanzando en relación con estas soluciones habitacionales, ¿ya? Y estos 109 comités representan alrededor de 3.000 y tantas, casi 4.000 familias, ¿ya? Por lo tanto, este convenio de programación, ¿ya?, lo que hace, para poner en contexto, es que el gobierno, ¿no es cierto?, a través del Servio, tiene un programa regular de soluciones habitacionales, ¿ya?, alrededor de 530 por año. Con este convenio de programación, eso permite pegar un salto para llegar a la construcción de cerca de 1.000 viviendas por año. ¿Por qué? Porque el gobierno avanza y deja sin efecto lo que se aplicó durante algunos años atrás, en términos de que Bienes Nacionales tenía que venderle terrenos al Servio a valor comercial. Y lo que se hace a partir del año 2014 por un decreto de la presidenta es que Bienes Nacionales tiene que transferirle gratuitamente terrenos al Servio. Y en la ciudad de Antofagasta hay cerca de 100 hectáreas que se han transferido gratuitamente, ¿ya? Además, en este convenio de programación, el gobierno regional va a invertir 60.000 millones de pesos que están destinados a la macrourbanización de los terrenos. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona recibe su subsidio, ya no se gasta parte del subsidio en la adquisición del terreno ni en la urbanización, sino que va solo a la construcción. Y eso permite entonces que sea atractivo esto para las empresas constructoras, ¿ya?, porque tú ya entregas el terreno urbanizado. Esto en literatura se llama preparando el terreno, ¿ya? Es abandonar la política en que yo te entrego un voucher y tú sales al mercado a tratar de encontrar una casa. Y hoy día en Antofagasta hay más de 600 familias que están con el voucher en el bolsillo porque no lograron encontrar, ¿ya? Y con esta iniciativa, en el fondo, se les señaló en este encuentro, las primeras familias que tienen prioridad son estas que tienen subsidio. Y después siguen otras. Se les ha señalado a las familias de los campamentos que el trabajo con los campamentos no significa ponerlos primero de la fila, porque hay familias que llevan mucho tiempo esperando y que no están en toma. ¿Y cómo se ordena así? Es justamente, Paula, los más antiguos son los que van a obtener finalmente la vivienda primero, porque esa es otra de las cosas que se dice. Hay campamentos más nuevos que muchas veces, a lo mejor por la organización interna, por los comités o cómo han trabajado, logran obtener su vivienda social más rápido que aquellos que pueden llevar trabajando muchísimo tiempo, ¿no? La misma organización va haciendo que cada uno de los comités vaya obteniendo estos subsidios, porque varios campamentos de Antofagasta tienen el subsidio en la mano para poder hacer esta obtención del subsidio, y por lo tanto ellos ya son 3 proyectos los que están ya listos ya para empezar a trabajarlos ya con estos ¿Hay un consenso promedio entre cuánto se demora hoy un ciudadano en conseguir una vivienda social definitiva? O sea, ¿cuánto se demora alguien que ha llegado a un campamento en promedio en obtener su casa? La realidad que tú has visto, sin ir a la macro, que a lo mejor nos puede dar después Víctor. Bueno, la verdad es que la realidad nuestra en la que nos dieron este subsidio fue alrededor de 4 años más o menos. En la obtención del subsidio no fue mucha, pero el problema es que desde que nos entregaron el subsidio hasta la fecha todavía no había ninguna respuesta.
Pero ahora ya empezó a trabajarse en eso y ahora ya hay respuesta ya en el terreno, ya se están trabajando y ahora ya hay muchas más Y expectativas. el problema para era que eso. no había un terreno donde construir en el fondo. ¿o qué No, los era? terrenos estaban, pero la misma preocupación que el gobierno tenía porque Bienes Nacionales entregaba en venta estos terrenos para los mismos campamentos era muy difícil porque ninguna de las constructoras quería trabajar porque era demasiado, era muy poco el monto que teníamos para poder desembolsar en la misma vivienda por el hecho de que la mayoría del subsidio se iba en la urbanización, en todo el tema del terreno y urbanización, y en la casa quedaba súper poco. Entonces, ese es uno de los problemas que se pretende atacar, decías tú, Víctor, en definitiva, para dar un paso ahí que es significativo. Entonces, Exactamente, porque uno entiende también la situación. Hay familias que dicen, mire, no se están construyendo viviendas sociales, entonces, bueno, yo me tomo un terreno y quiero este terreno para mí, ¿eh? La verdad es que eso es complicado, porque imagínate que cada uno de nosotros se tomara el terreno que quiere porque se quiere construir ahí. No habría posibilidades de planificación urbana, ¿eh? No habría posibilidades de tener una ciudad amigable, ¿no es cierto?, en buenas condiciones, accesible, que es lo que todos buscamos, ¿eh? Y efectivamente hay un problema. Entonces lo que se está haciendo es abordar ese problema, abordar la situación del déficit habitacional con esta serie de medidas que permiten, ¿no es cierto?, lograr la construcción. Entonces lo que quiero decir en el fondo es que en esta arista, que tiene que ver con el déficit habitacional, que es uno de los problemas, no el único, pero uno de los problemas centrales que contribuyen a esta situación, ¿eh? Hay dos cuestiones que decir. Primero, hoy día existen terrenos disponibles en la ciudad de Antofagasta para atender la demanda organizada y un poco más, ¿ya? Existen esos terrenos, ¿ya? Además, ¿no es cierto?, existen los instrumentos para poder avanzar en la construcción de viviendas sociales. Este año se empieza la construcción, ya están con permiso de edificación, 3 proyectos a los cuales ha sido referencia Paula, Caparrosa, Salar y Catalina Cruz, ¿ya? Y además, a principios del próximo año, empiezan 2 empresas ya están adjudicadas, empiezan la construcción de vivienda en 6 lotes en el sector de la chimba industrial, ¿ya? Entonces, también es importante decir que después de mucho tiempo sin construcción de vivienda, hay que pensar que entre el 2013 y el 2014 solo se construyeron 98 viviendas sociales en Antofagasta, ¿ya? Entonces, vamos a saltar a cerca de 1000 viviendas en construcción, sumando lo que se va a construir el 2015 con el 2016. Tenemos la certeza que cuando las familias comiencen a ver que se están construyendo viviendas, como le ocurre hoy día a las familias en Calama, ¿ya?, las personas entonces van a decir, este es el camino que hay que seguir, ¿ya? No la toma como una medida de presión, ¿ya? No la toma con el solo objetivo de autoconstruirse, que uno entiende a esas personas, pero responde a políticas que superamos hace 40 años. Hoy día se están entregando viviendas de calidad y no solo viviendas, porque también hemos aprendido de los errores, se están entregando viviendas en barrios, ¿ya?, con equipamiento comunitario, con áreas verdes, ¿ya? Entonces tenemos la certeza que frente a esta situación compleja que se ha generado en los campamentos, donde uno ve los titulares, que aumentaron, que está pasando esto, entendemos que va a tender a descomprimirse cuando las familias vean en lo concreto que se están construyendo viviendas sociales en Antofagasta. Andrés, ¿ves cómo es un avance justamente porque uno podría pensar que se relaciona derechamente, ¿cierto?, la falta de construcción de viviendas sociales con la proliferación de estos casi 40 campamentos que hoy día tenemos, ¿cierto? O sea, podríamos asociar ambos hechos. ¿Lo ves así, como que en definitiva ya tenemos algunos proyectos que están andando que podrían a lo mejor incentivar a que la gente no se tome y que vea como una solución, ¿cierto?, la postulación en definitiva a estos terrenos, o tienes una visión un poco más pesimista del panorama? Bueno, la idea es que ojalá estas nuevas construcciones sí influyan positivamente en las familias, porque como te decía recién, que las realidades de los campamentos son súper complejas, porque en los campamentos que se han formado más recientemente, vemos muchas familias clase media que quizás como una medida desesperada terminan tomándose un terreno, yéndose a un campamento. Uno conversa con ellos y te comentan, ¿sabes qué? No me alcanza con mi sueldo a pagar un arriendo, o viuda ha llegado con mis papás, tengo hijos, familia, y no podemos seguir viviendo en una casa tan chica. Entonces, cada familia es un mundo, cada familia es una realidad súper distinta. En los campamentos que llevan más años nos topamos con familias que tienen el subsidio de arriendo o habitacional y no lo pueden hacer efectivo. Y ahora nos estamos topando con familias clase media que su sueldo no le alcanza para pagar un arriendo. Entonces, todas estas medidas que se están tomando para empezar a construir, y ojalá una vez cuando ya veamos la primera piedra, el corte de cinta, la entrega de llaves, todo ese proceso que es como súper simbólico para nosotros como Techo, ojalá que una vez que cuando ya sea tangible, las familias puedan darse cuenta que hay otra opción
y que llegar a tomarse un terreno no precisamente tiene que ser la última opción que uno vea como más a mano. Oye, Andrea, hace unos días estuvo la ministra justamente. Yo le preguntaba, hacía la comparación y también con las cifras que ha entregado Víctor. Cuando uno piensa o se criticaba la administración de Sebastián Piñera, que se lograron construir cerca de 6.000 viviendas en toda su administración, pero parece ser, la cifra es muy parecida de lo que la actual administración propone. Entonces yo digo, de alguna manera, si tenemos este déficit y el número de viviendas que se está indicando que se va a construir, no parece nunca encontrarse, o sea, no llegamos ni a la mitad a lo mejor de lo que nosotros estamos necesitando en Antofagasta. ¿Qué medidas más creativas, arriesgadas o compromisos incluso empresariales como ejemplos que hemos visto? Recién teníamos unas imágenes en pantalla de uno de los conjuntos habitacionales que se logró con el apoyo de la empresa privada, que funcionó muy bien, que además están instalados en un sector que no es llevarlos al extremo. Hay muchas familias que quieren vivir donde siempre han estado, aunque hayan sido esas tomas, ¿verdad?, en las que ahora están, pero son los barrios que ellos conocen o donde mejor se mueven. Entonces, ¿qué otras cosas ves tú que se podría hacer o el mundo, ¿cierto?, cómo ha ido resolviendo otros países, en definitiva, esto con decisiones más arriesgadas? Porque parece ser que el gobierno, por más esfuerzo que de repente pueda hacer, no llegamos a la meta o a la cifra que la región o la ciudad de Antofagasta requiere. Bueno, nosotros hace algunos años tuvimos la experiencia de trabajar en conjunto con Serviu y con empresas privadas para entregar proyectos de vivienda. En la región nosotros entregamos 11 proyectos y puntualmente en la ciudad fueron 9 proyectos de vivienda, que son estos condominios que están insertos en zonas urbanizadas de la ciudad. Fue una muy bonita experiencia. Hoy en día las familias viven en estas casas, solamente están esperando sus títulos de dominio. Por lo tanto, nosotros podemos decir que sí es una buena experiencia, como esta triangulación entre empresas privadas o mineras, derechamente, Serviu y quizás alguna entidad como nosotros, que en ese tiempo éramos una entidad gestora inmobiliaria social, que hoy tiene otro nombre. Y de hecho nosotros no descartamos volver a tomar un rol más protagónico en la construcción de casas, ya no solamente intervenir directamente con campamentos. Claro, porque uno podría pensar, ¿por qué es la experiencia? ¿Por qué no tenemos 5, 7, 8, 10 o hemos tenido en estos años más como esa que todos reconocen que es exitosa? Nosotros no lo descartamos. Ahí el hecho de que estemos ya en conversaciones con el gobierno, con los dirigentes, puede ser una opción. Acá lo que nosotros estamos buscando es ojalá llegar a la solución más efectiva posible para que las familias por fin logren obtener su vivienda definitiva. Y también un poco recordar lo que mencionaban acá recién las dirigentes. Muchos de los conjuntos habitacionales que se entregan no precisamente es sinónimo que se va a erradicar un campamento, porque a ese conjunto entran otras familias que también tienen subsidio, que quizás viven de allegado en una casa, que arriendan. Entonces, ¿cómo logramos ir disminuyendo la cantidad de campamentos a la par con la entrega de viviendas sociales? Entonces, por lo menos nosotros como Techo tuvimos la experiencia de trabajar con mineras y fue una buena experiencia, que creo que, ¿por qué no podríamos quizás barajarlo, volver a repetirlo? Estamos en conversaciones y eso para nosotros ya es un gran avance que se valora mucho. Víctor, ¿es posible en esa responsabilidad social de la que se habla, donde Antofagasta tiene cierto un gran potencial a lo mejor de conversar, de convencer incluso cierto al empresariado local, con una política que está bastante clara y que genera acuerdos en realidad en la mayoría de las mesas que ustedes han trabajado con los distintos organismos, con los dirigentes de campamentos, con organizaciones como Techo, para tener apuestas más arriesgadas, más allá de lo que el gobierno no pueda hacer, en definitiva? Sí. Antes de contestarte, solo hacer una precisión a que se habló de las marchas, ¿ya? Nosotros hemos tomado la opción como gobierno regional, que es algo que se hace habitualmente cuando hay una variedad de organizaciones, de trabajar con las agrupaciones más representativas. Las dos dirigentes acá representan a más de 20 y tantos campamentos y a cerca de 1.800 familias, ¿ya? En el caso de las personas que estaban vinculadas a estas tomas, que realizaron estas acciones de protesta, nosotros nunca hemos cerrado las puertas para acoger sus planteamientos. Han sido recibidos por la directora del Serviu, por el Ceremi de Vivienda. De hecho, la semana pasada, nos reunimos en 2 oportunidades con estos grupos, ¿ya? Y siempre hemos escuchado sus planteamientos. Cosa distinta es que algunos de esos grupos no estén disponibles para trabajar en los términos de diálogo social y de esta política habitacional que se está conversando, ¿ya? El plan de superación de campamentos tiene una variable que es la cooperación público-privada, sociedad civil, ¿ya? Con la sociedad civil hemos venido avanzando, hemos hecho reuniones, estamos buscando suscribir algunos convenios que puedan o no implicar recursos, ¿ya? Y por cierto que la empresa privada tiene un espacio fecundo donde aportar, ¿ya? Probablemente hay empresas, algunos empresarios que nos pueden estar escuchando o contratistas del sector minero, que puede que toque que alguno de sus trabajadores viva en un campamento, ¿ya?
sobre todo hay muchos migrantes que están en campamentos, pero también, ¿no es cierto?, compatriotas, ¿no? Y por lo tanto, el desarrollo económico, que tiene una cuestión muy positiva, porque permite más recursos para desarrollar más acciones, tiene también externalidades negativas. Y a veces eso significa que las ciudades se ven sujetas a ciertas presiones por distintas razones, migraciones internas, externas, se encarece el costo de la vida. Antofagasta es una ciudad cara, ¿no es cierto?, de las más caras de Chile, ¿ya? Es lo que decía un poco Andrea también, Víctor. O sea, muchas familias no solo es la población más vulnerable, son familias de clase media que han vivido como allegados y que en definitiva tal vez no pudieron seguir con ese sistema y deciden ir a un campamento, pero son jefes o jefas de hogar que trabajan, que van a los chicos a la escuela, una vida absolutamente como cualquier Claro, otro. ahí- No es la vulnerabilidad ni la pobreza en el campamento Lo que tampoco. pasa es que en Antofagasta más sea un fenómeno particular. Antofagasta, en términos de pobreza medida por ingreso, es la región menos pobre de Chile, ¿ya? Porque efectivamente aquí los sueldos te ponen en un nivel superior, lo que no quiere decir que ese sueldo permita abordar adecuadamente el costo de la vida de la ciudad. ¿Me explico? Entonces tú puedes tener familias que tienen un sueldo de clase media, pero que se enfrentan a un costo de la vida que hacen, ¿no es cierto?, que ese sueldo no alcanza. Entonces es como para poner en contexto esto de que en los campamentos hay gente de clase media, ¿me entiendes? Claro, pero está en este contexto de los niveles de pobreza que tenemos en la región. Ahora, efectivamente, el abordar el desafío de la situación de los campamentos en la ciudad de Antofagasta, si consideramos que una de sus causas tiene que ver con una externalidad negativa del desarrollo económico y el polo de atracción que es la región, es una oportunidad para hacer efectiva la responsabilidad social empresarial, ¿ya? Y el plan contempla eso, tiene espacios para hacerlo, no solo aportando desde el punto de vista de inyectar recursos que hagan que sean un financiamiento complementario para la construcción de viviendas sociales, que está permitido, es una posibilidad, ¿ya?, en los procedimientos de postulación a través del Servio, sino que también aportando desde el punto de vista del acompañamiento social, ¿ya? En la medida en que contamos con financiamiento para financiar iniciativas, por ejemplo, de ONGs que podrían vincularse con este plan, ¿ya?, contribuimos a fortalecer a los dirigentes, a poder tener una mejor regulación, ¿no es cierto?, a hacerlos más, contar con más herramientas, porque es una situación que requiere del concurso de los distintos actores. Entonces, la cooperación público-privada y de la sociedad civil está incorporada en el plan. Vamos a tratar de ver la otra cara, ¿cierto? Mucho tiene que ver, o hemos conversado, de las políticas, un poco cómo se avanza, pero me gustaría preguntarle a ustedes como dirigentes, Víctor decía, ¿cierto? Representan a un gran número de campamentos que hoy por hoy están en Antofagasta. Y hablando precisamente de eso, todavía yo creo que hay muchas personas que tienen, ¿cierto?, la visión de que la gente de campamentos es más bien un marginado social, es decir, que no son personas que no trabajan, que probablemente sus hijos no van a la escuela. Eso dista mucho de la realidad de que la gran parte de los campamentos, ¿cierto?, existen jefes y jefas de hogar que buscan tratar de salir adelante por distintos medios, ¿verdad? Y que pese a estar en un campamento y la realidad compleja que es acceder al agua, a la luz y otros bienes, ¿verdad?, se da de manera difícil. Quiero que en esa misma experiencia, en el trabajo que tú tienes, Jacqueline, nos pudieras contar cuál es el ciudadano de campamento hoy, cuál es el dirigente de campamento y, en definitiva, cuáles son las necesidades o la vida cotidiana que ustedes tienen desde los campamentos. Bueno, yo le puedo decir que en los campamentos no hay gente mala, hay gente buena, gente trabajadora, luchadora. La necesidad, en el sentido de que a veces una madre no le alcanza el sueldo como para poder sustentar a toda su familia, un sueldo básico, no le puede dar como para 5 o 6 niños mantenerlo, en la población a veces alquilan, los arriendos son muy caros. Entonces, ante esa necesidad que se van a los campamentos. Pero, ¿qué le puedo decir yo? Que la realidad de nosotros es una realidad dura, pero nosotros a medida que vamos pasando el tiempo la vamos aprendiendo a vivir, porque entre uno al otro nos ayudamos y para sacar adelante todo lo que es el campamento, con los diferentes campamentos que están alrededor de nosotros. Pero de decir de que en los campamentos se vive una pobreza, no es como no nos catalogan, no. Hay gente que también en la realidad se esmera por tratar de vivir un poquito mejor con su familia, por la necesidad, como lo acaba de decir antes Paula, sobre lo que es habitacional, ante el tiempo que ha pasado, la demanda que ha habido de lo que es habitacional, de vivienda. Es por eso que se van a los campamentos. Claro, hay mucha gente que incluso teniendo un trabajo, ¿cierto?, como tú decías, no les alcanza simplemente para vivir y ven en esta realidad una posibilidad, ¿cierto?, el día de mañana de obtener una vivienda habitacional de una mejor manera, en el fondo. Pero
Cuéntame. Sí, es por eso que nosotros hemos tenido diálogo con las autoridades, hemos conversado con ellos y yo como representante de los diferentes campamentos le he manifestado cuáles son sus inquietudes de ellos y lo que ellos me han manifestado a mí. Igualmente yo he sido la portavoz para las autoridades manifestarles lo que ellos quieren. Vamos a profundizar en eso, el agua, la luz, el acceso a salud, educación, el tener justamente otro tipo de garantías en un campamento que algunos llevan bastantes años. Para muchos es aceptar una realidad que está al margen de la ley, es decir, cómo se colabora. Hemos tenido conflictos incluso por estos camiones aljibes que llevan agua, hay otros que se han organizado incluso de mejor forma, le pagan estos servicios. Hay toda una realidad y queremos profundizar al regreso también en cómo se está viviendo hoy por hoy en los campamentos en Antofagasta. Ya volvemos, Encuentro Regional, el hashtag para que comparta con nosotros también sus opiniones.